Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de la escuela sabática para este tercer trimestre del año 2026, estudiando el tema general, la primera y la segunda carta a los Corintios, escritas por el apóstol Pablo. Primera y segunda de Corintios, que en el libro auxiliar se titula La vida y el testimonio cristianos. Y esta semana hemos estado estudiando la lección número 3, la cual se titula Unidad en Cristo, y este día, jueves 16 de julio, el tema es un estilo de vida que refleja la cruz. Pero como siempre, hermanos, antes de continuar con el estudio de la palabra de Dios, los voy a invitar a que ahí donde nos encontramos, inclinemos reverentemente el rostro y tengamos una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por tantas bendiciones que tú nos das, inmerecidas. Gracias por el sacrificio maravilloso de nuestro Señor Cristo Jesús en la cruz del Calvario, por cuya sangre preciosa podemos ser limpios de todo pecado, perdonados, y podemos alcanzar la salvación por fe únicamente por tu gracia, por tu misericordia, que también son infinitas. Gracias, Señor, por permitirnos estudiar tu palabra. Permite que tu Espíritu Santo nos guíe para encontrar las verdades eternas que no solo debemos aprender e interiorizar en nuestra vida, sino ponerlas en práctica, sobre todo, que es lo más importante. Perdona nuestros pecados, ayúdanos a andar tomados de tu mano este día, que tu Espíritu Santo nos llene, que podamos experimentar ese bautismo del Espíritu Santo este día, para que podamos andar en tus caminos y hacer tu voluntad. Señor, te alabamos y te damos gracias nuevamente. Todo esto lo rogamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, este día el título nuevamente es un estilo de vida que refleja la cruz, y comienza hablando acerca de los grupitos, como lo quieran llamar. En inglés el autor lo llamó cliques, que realmente lo traducen acá como camarillas, y son grupos que se forman por afinidad. Alguien que sigue algún líder humano, alguien que sigue algún dirigente local o internacional, pero realmente, hermanos, nuestro dirigente y la cabeza de la iglesia es nuestro Señor Cristo Jesús, y eso es lo que nunca debemos de olvidar. Entonces, estos grupos realmente podemos encontrar que son los que están introduciendo la desunión en la iglesia, porque cada grupo sigue a un líder, y están dispuestos a incluso a llegar a asuntos mayores, podemos decir a peleas por defender a este líder. Pero realmente no necesitamos defender a nadie, porque nuestro Señor Jesús no necesita quien lo defienda. Él realmente es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y se hizo humano para mostrarnos que la humildad es la verdadera esencia del servicio, y que el orgullo no tiene cabida en nuestras vidas y en ningún punto en la parte de la iglesia. El apóstol Pablo, hermanos, realmente nos hemos puesto a pensar y hemos estado hablando de que sabía fabricar tiendas, pero realmente, si nos vamos a la vida pasada de él, realmente él tuvo una vida privilegiada. Primero, nació como ciudadano romano. Segundo, nació dentro de un hogar que era un hogar pudiente, un hogar de clase alta, si lo quieren llamar así, porque no cualquiera podía estudiar en las escuelas rabínicas de ese tiempo, y especialmente él, que estudió con el rabino Gamaliel, que era uno de los maestros más reconocidos. Realmente solo los de cierta categoría podían llegar a estas escuelas, y él estudió a los pies de Gamaliel, y era fariseo de fariseos, se llama él, y los fariseos normalmente tenían posiciones muy altas en la sociedad judía. Entonces Pablo realmente tenía de qué gloriarse en la carne, como decía él, pero acá en este día él muestra cómo ejerció su liderazgo cristiano, y lo ejerció sufriendo por Jesús. Vamos a leer 2 de Corintios 11 del 23 al 28 rápidamente, y vamos a ver realmente qué fue lo que le pasó a Pablo. Ya después de haberse dedicado a predicar el Evangelio, después de ese encuentro con Jesús en el camino a Damasco, su vida tomó un giro radical, y él dejó lo que había sido atrás y comenzó una nueva vida en Cristo.
Y acá él menciona y les sigue, y les comienza diciendo, son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Esto se está refiriendo a la desunión en la iglesia, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Eso, ese último versículo la traduce así la versión Dios habla hoy. Además de esto y otras cosas, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Esa era la preocupación del apóstol Pablo. Las iglesias que él había fundado, incluso las que no había fundado, porque Colosas, él nunca conoció a los colosenses y lo estudiamos en el primer trimestre de este año. Cuando él envió esa carta, él no los había conocido y sin embargo era el padre espiritual de la iglesia en Colosas porque alguien a quien él había enseñado el evangelio fue quien fundó la iglesia en Colosas. Bien, también nos manda la cartilla, nos pide que leamos Colosenses 1:24, que digamos que es también dentro de, precisamente estábamos mencionando la carta a Colosas. Y el subtítulo en la versión Reina Valera del 60 es Ministerio de Pablo a los gentiles. Leo en la versión Reina Valera del 60. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. En la versión Dios habla hoy lo traduce así. Ahora me alegro de lo que sufro por ustedes, porque de esta manera voy completando en mi propio cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo por la iglesia, que es su cuerpo. Pablo estaba dispuesto a sufrir por Jesús, a sufrir por su iglesia, que realmente es lo que Dios nos manda a todos nosotros, realmente entregarnos y con humildad servir a los demás. Realmente los dirigentes tienen que ser siervos o servidores de los demás. Y acá, digamos, ya recapitulando la lección, en este estilo de vida que refleja el título de este día era un estilo de vida que refleja la cruz. Y yo lo cambiaría, hermanos, por un estilo de vida que refleja a Jesús, porque realmente la cruz es únicamente un símbolo, como lo dije en el repaso de la semana pasada. La cruz es un símbolo y no debemos de olvidar que simplemente se convirtió de un símbolo ignominioso en un símbolo que representa lo más maravilloso que Dios hizo por el hombre, pero no por la cruz en sí, sino por quien murió en la cruz, que es el creador del universo, del cielo y de la tierra, el Dios todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Y acá Pablo dice, después de presentarse a sí mismo, y lo hemos estado viendo, y a sus colaboradores como siervos de Cristo, Pablo ilustra la esencia de un servicio, lo que he estado mencionando, semejanza de Cristo. Argumenta que el poder transformador de Cristo define fundamentalmente el ministerio cristiano fiel. Y acá nuevamente hace una referencia a la cruz, pero realmente el poder transformador viene de Jesús y el fiel consolador que Él nos dejó, que es el Espíritu Santo. En este sentido, Pablo declara, acá leemos en 2 de Corintios 1:9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. En la versión Dios habla hoy lo traduce así, nos sentíamos como condenados a muerte, pero esto sirvió para enseñarnos a no confiar en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Ahí está la bendita esperanza que el Señor nos dejó y que Pablo estaba mencionando acá, pero la expresión sentenciados a muerte es solo una palabra en el texto original en griego, es epitanatios. Aparece solo aquí en este versículo en todo el Nuevo Testamento.
pero se emplea en la literatura extrabíblica para referirse a personas condenadas a morir, por ejemplo, en el caso que fueran devoradas por leones, así como el profeta Daniel, que fue echado en el foso de los leones y realmente Dios cerró la boca de los leones, pero en la época de Pablo todavía existía esa ejecución a ser devorados por leones y muchas veces eran en el Coliseo romano, donde los judíos los ponían como un espectáculo, más bien los cristianos, los seguidores de Cristo en el Coliseo, porque ahora ya estamos en la iglesia primitiva y en la iglesia cristiana, que fue realmente la que Jesús fundó a través de sus apóstoles. Los espectáculos menciona la cartilla de la antigua Roma que reunían a una multitud en una arena para ver las luchas de gladiadores o la muerte de personas condenadas a ser arrojadas a las fieras. Esas son las sentencias de muerte. O la procesión triunfal de un general romano que exhibía no solo a sus ejércitos, sino también a los cautivos de guerra traídos para ser asesinados en la arena, lo que mencionaba en el Coliseo. Por esta razón, ya como lo leímos en la versión Dios habla hoy, los apóstoles se sienten como sentenciados a muerte. Y al afirmar Pablo que los apóstoles se han convertido en un espectáculo, y todos nosotros, no solo los apóstoles, sino que todos los miembros de la iglesia remanente de Dios somos un espectáculo para los ángeles y para los seres humanos. Pablo les recuerda a los corintios no tanto el significado cósmico, del sufrimiento apostólico, tal y como leímos en la lectura anterior, donde Pablo menciona todos los que ha sufrido, sino realmente lo importante es el significado cósmico del sufrimiento de nuestro Señor Jesús. Son los sufrimientos de Jesús los que reflejan los apóstoles. De esta manera, el apóstol subraya que un verdadero líder cristiano es alguien cuyo estilo de vida refleja a Jesús. Y realmente de eso se trata, hermanos. Nuestro carácter es lo único que vamos a llevar al cielo y nuestro carácter debería reflejar al Señor Jesús y esa es la pregunta que nos debemos hacer este día. ¿Estoy viviendo un estilo de vida que refleja a Jesús? Y eso solo lo podemos contestar cada uno de nosotros. En resumen, hermanos, la formación de grupos o camarillas, como le llama la elección en la iglesia, fue un problema importante en Corinto, pero también es un problema en nuestra iglesia y representaba una profunda preocupación para Pablo. Porque como él dice, las divisiones y las disputas revelaban el fracaso en vivir el mensaje transformador del Evangelio. Tenemos que preguntar si nosotros también estamos fracasando en vivir ese mensaje transformador del Evangelio. Pablo, con profundo amor, aboga por la unidad, una unidad arraigada no en la lealtad a líderes humanos, sino en la lealtad al poder transformador de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol les pide a los corintios y a nosotros también, miles de años después, 2000 años después, a buscar la verdadera sabiduría que proviene de Dios. Esta es la única manera de madurar, de experimentar una madurez cristiana y de discernir las cosas espirituales de forma espiritual. Y todo esto conduce a la armonía entre los creyentes. Pablo les da un desafío a los corintios para que rechacen la obsesión del mundo por el estatus y la competencia y en su lugar lo llama a brindar o a tipificar en sí mismos un servicio semejante al de nuestro Señor Jesús y un ministerio centrado en sus enseñanzas, caracterizado por la humildad y a través del amor desinteresado y la devoción de unos por otros. Realmente acá se cumple lo que leemos en las epístolas de Juan. En esto conocerán todos que sois mis discípulos en que os améis los unos a los otros. Y realmente, hermanos, si no hay esa verdadera unidad en la iglesia, vamos realmente no vamos a experimentar la lluvia tardía que se derramará sobre el pueblo de Dios porque estará, al no haber unidad en la iglesia, cuando fue el tiempo del Pentecostés estaban todos unánimes juntos y al no haber esa unidad en la iglesia no se podría derramar la lluvia tardía y no se podría realizar el fuerte pregón. Así es que debemos empezar ya a fomentar la unidad en la iglesia y eso comienza
por cada uno de nosotros. Comienza por mí mismo, no debe comenzar por los demás, y no debemos apuntar el dedo a los demás, sino que debe comenzar por cada uno de nosotros. Realmente, hermanos, las preguntas que nos debemos hacer este día son muy importantes, pero realmente la más importante es, ¿estamos reflejando el carácter de nuestro Señor Jesús? Eso solo cada uno de nosotros puede contestarlo. Que Dios les bendiga grandemente.